Una vez más, quiero compartir con ustedes un estudio bíblico en esta hora. Y yo quisiera que todos apuntaran, los que están apuntando, o ya nadie está apuntando. A ver, ¿quiénes están apuntando todavía? No one is taking Amen. notes anymore, huh? Gloria a Dios. Okay. Amén. Good. Usted que apunta, hermano, You take notes. el día de mañana se va a ver su In crecimiento. the ¿va a future, ver? you're gonna see you're growing. Si usted quiere apuntar, aquí hay plumas If you y wanna aquí hay take notes, cuadernos pens, adelante paper. para que agarre y apunte. Le voy a dar un estudio So, que a lo mejor ya se lo he dado. I already gave you this. De hecho, ya se lo he dado, pero quiero que lo vuelva a escuchar I just want you to listen para to que it lo again, aprenda. so you can learn it good. Apunte las citas bíblicas. Take the notes. Of Son the varias scriptures. citas There are bíblicas. a bunch of scriptures. Estas citas bíblicas usted se las debe aprender. You need to learn Amen. this by memory. Voy a hablar en esta hora So if you don't know him, take notes. de doctrina. I'm going to speak of doctrine now. All right? ¿A cuál doctrina? La doctrina de Cristo. What doctrine? The doctrine of Christ. Acuérdense que nosotros no Not tenemos my religión, doctrine. Remember, we don't have religion. no tenemos denominación, We don't have denomination, pero doctrina sí tenemos. but we have doctrine. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo y los apóstoles Because Christ, the apostles, nos dejaron establecido la doctrina de Cristo. established the doctrine of Christ. Amén. Así es que nosotros tenemos que continuar enseñando So, we need to lo keep que teaching los apóstoles enseñaron. what the apostles taught at Amen. the beginning. Ok, quiero empezar entonces So, con estas citas bíblicas y vaya apuntándolas en ese orden que se las doy I'm going to give you a lot of scriptures. Take notes of them para empezar. 1 Timoteo in 1:3. the order I'm giving them to you. 1 Timoteo 1:3. 1 of Timothy 1:3. Good. Léelas en inglés, mijo. Thank you. 1 Timothy 1:3. 1 Timoteo 1:3. 1:3. It says, El apóstol Pablo hablando a su discípulo Apostle Paul, o a su hijo espiritual Talking también, his- Timoteo. Timothy. Y mire lo que le dice. his spiritual child, as I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ok? El apóstol Pablo, hermanos, le está diciendo, recomendando a Timoteo, Apostle Paul amén, que se quedase is en recommending Éfeso, en la iglesia de Éfeso, Timothy stay in Ephesus, porque él se iba a Macedonia, because he was about to live A otra ciudad. into another city, ¿sí? Pero le dejó encomendado una recomendación but he gave a recommendation to him. y le dice, He told him, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. command certain people not to teach false doctrines. ¿Qué está any longer. diciendo aquí el apóstol Pablo? What is he saying? Está diciendo el apóstol Pablo que unos estaban enseñando otras doctrinas Saying that other people were teaching false doctrines, other doctrines than the doctrine of diferentes a las que el apóstol Pablo estaba enseñando. different than the apostles' doctrine. Y le recomienda, Timoteo, So he said, Timothy, para eso te dejé en Éfeso, that's why I left you there in Ephesus, para que les digas a los que andan enseñando falsas doctrinas, so you can tell those who are teaching false doctrines ¿ok? Que no enseñen otra doctrina diferente. not teach another doctrine. Amén. Entonces, quiere decir que sí, el apóstol Pablo sí enseñó doctrina. So it means the apostle Paul indeed he taught doctrine. ¿Cuál doctrina? What doctrine? La única doctrina verdadera The only real que enseñó el Señor Jesucristo, doctrine que given by Jesus, enseñaron los apóstoles, learned by the apostles, que aprendió la iglesia primitiva taught y by que the tú apostles, y yo sabemos, that the primitive church learned, and porque you and nosotros I, we know it. somos continuación de la iglesia primitiva. For we are a continuation of the primitive church. Nosotros somos
El libro de los Hechos tiene 28 The book capítulos. of Acts has 28 ¿Ok? chapters. Bueno, usted y yo somos Well, Hechos 29. We are Acts chapter 29. All right? Somos continuación del libro de los Hechos. Continuation All of right. Primera Timoteo 1:10, ahí abajito. First of Timothy, but now Léelo. same chapter, verse 10. Léelo desde el 9 para poderlo entender. 9 y 10. Actually, 9 and 10. We also know that the law is made not for the righteous, but for lawbreakers and rebels, the ungodly and sinful, the unholy and irreligious, for those who kill their fathers or mothers, for murderers, for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars, and for whatever else is contrary to the sound doctrine. Ok. Primera Timoteo 1:10. Sigue hablando el apóstol Pablo. It keeps talking about doctrine. Dice, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Escuche esto. La ley, hermanos, la ley no fue dada para los hombres justos. Escúcheme, vean, míreme. Law was not given for La the ley- righteous, for the righteous. Cuando Dios le dio la ley a Moisés para que se la diera al pueblo, When God gave the law to Moses, dice Pablo, la ley Paul says, no fue dada para los hombres justos. the law was given not for the righteous. Entonces, ¿para quién fue dada? It was given for Para los injustos, the ungodly, para los transgresores, unrighteous, para los pecadores, sinners, para los desobedientes. disobedient people. Para eso fue la ley. For those, Moisés Moses, no necesitó ley. he did not Él no need necesitaba ley. the law. Él estaba en la presencia de Dios. He was in the presence of God, Él se dejaba dirigir por Dios. living by the Spirit, Él no necesitaba ley. led by God. Pero el pueblo de Israel But the people, the nation of Israel, no quiso nada con Dios. they didn't want nothing to know about God, to do with Y God. por eso Dios le da la ley para que se la entregue al pueblo. That's what God gave the law to Moses for the people, Para que no, para que obedezca la ley. for them to obey the law. ¿Ok? Okay? Y aún así, And even though el pueblo de Israel se descarrió. No obedeció. the nation of Israel they Okay. did not obey it. Entonces, versículo 10 dice, para los fornicarios fue la ley, para los sodomitas fue la ley, para los secuestradores fue la ley, para los mentirosos fue la ley, para los perjurios fue la ley, para cuantos se opongan a la sana doctrina. For whatever else is contrary to the sound of ¿Para quién es la ley that is the entonces? law for. Para todos los que están en contra For everyone, de la everything sana doctrina. that is against the sound doctrine. Amén. You have the law Entonces, for those people. tú y yo, mi hermano, So you and I, debemos conocer poco a poco estos temas de doctrina, we need to know these topics of doctrine, porque la mayoría de las iglesias afuera because most of churches no now, conocen exactamente la doctrina de Cristo. to be honest, they do not know the doctrine of Christ. Entonces They don't. nosotros tenemos la responsabilidad So we have the responsibility de enseñárselas a ellos. to teach them. Amén. Okay? Tenemos que conocerla. We need to know it. Ok, vamos a ver una cita bíblica más. Hebreos 13. Hebrews 13. Hebreos 13. Si usted tiene su Biblia, vaya siguiéndonos ahí. Last chapter of Hebrews. Ahora ya no se dice abra su Biblia, ahora se dice prenda su Biblia. I don't say Encienda open your su Bible. Biblia. Now I say turn on your Bible. No se crea, hermano. Yeah, your Okay. Nexus, you know, Hebreos your 13:9 iPad. Ha, ha. dice, Yes. ¿Voy? Okay. 13:9. 13:9. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by eating ceremonial foods, which is of no benefit to those who do so. Ok. El libro de Hebreos, Book of Hebrews. escúcheme esto. Listen. Hasta ahorita no se sabe quién es el escritor del libro de Hebreos. People, theologians, they don't know who the writer of this book is. Para mí, For me, muy personal, my opinion, yo creo que lo escribió el apóstol Pablo. and many more, I think it was written by the Y hay Apostle Paul. muchos que coinciden en esto.
There's many that por su forma de agree, escribir, the way of the letter and everything. por su forma de saludar, His por su forma de despedirse en la carta de los hebreos. everything. Es igual que las otras Similarity. cartas. They're similar to Entonces, the other letters. vamos a decirlo así, no se sabe quién es el escritor, We don't know who the writer of this letter is. pero yo quiero pensar que fue el apóstol Pablo. But like I said, I want to think No dice la Biblia it was quién lo Apostle escribió. Paul. Bible does not say. Pero el escritor de los hebreos aquí está diciendo una cosa muy importante. So the writer is saying here, Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Ok? do not be carried by all the Entonces, quiere decir kinds of que hay doctrines. muchas Strange. doctrinas. It means that there are a lot of doctrines. No te dejes llevar por doctrinas diversas. Do not be carried Hay away muchas doctrinas by all entonces. kinds of strange teachings. Pero de todas, solo una. Out of all Es la verdadera. those, only one is Amén. true. Amén, hermanos. De todas, una es la que está más pegada a la verdad. One is the one is really close to the truth, to God. Yo no digo, I'm not escúcheme saying, esto, yo no quiero decir, porque a lo mejor hasta pecaría de egoísta, I don't want to say si dijera que yo tengo la verdad absoluta, that I have the absolute truth. porque Perhaps nadie I'll be es dueño sinning. de la verdad absoluta, No one has the solamente absolute Cristo. truth. 100%. Okay. Only Christ. Pero sí estoy consciente y seguro de una But cosa, I know I am for sure of one thing, de que estoy más pegado a la verdad that I'm more close que muchas otras to doctrinas. the truth than many other doctrines that are out ¿Por there. qué? Why? Porque yo ya recorrí esas otras doctrinas. I already been there in those other doctrines. Ya estudié diferentes I already know their doctrinas. teachings. Y me doy cuenta que esta And I realize es la that que this está one más pegada a la verdad. is closer to the Amén. truth. Y si yo desconozco And if I por ignorancia, en el buen sentido de la palabra, don't have the knowledge un texto que hable de doctrina, by ignorance, a scripture that speaks of doctrine, bueno, lo desconozco, Oh, por I lo don't tanto know no lo enseño. ignorance, that's why I'm not teaching it. Pero lo que enseño But what I teach to you está lo más pegado a la palabra. is the most, Amén. even closer Ok, to the Bible as entonces, possible. el apóstol Pablo aquí está hablando Apostle Paul is saying, que tengamos cuidado de diferentes doctrinas. be careful Entonces, of other doctrines. quiero que te quedes en teachings. mente, hermano. Hay diferentes So doctrinas. put this in your head. There are Hay many muchas doctrinas. doctrines, many teachings. out Entonces, there. debe despertarse en tu mente, en tu In corazón, your mind, you need to have this like esa inquietud de buscar la verdad. seek for the truth. All right? Entonces, debe despertar esa hambre There has to be an awakening in por your soul saber dónde Hunger. está más pegado a la verdad. to see who is more, All right? closer to the truth. Ok. Vamos a Primera de Juan. First book of John. 5, First letter 7. of John. 5, Vamos a comprobar entonces. 7. Escúcheme esto. So we're gonna prove now. La mayoría de las doctrinas, Most of doctrines out there, la mayoría de las denominaciones o religiones, more of the denomination. por lo regular, hablamos de un triteísmo. Usually they speak of three theism. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la palabra triteísmo? Three theism. ¿Alguien sabe qué quiere decir? You know what that means? I don't know. I'm saying that right. 3 dioses. Three gods. Three Triteísmo. God, three theism. Es- Three gods. La palabra triteísmo es una palabra compuesta de 2 palabras. Made out of 2 words, of course. ¿Ok? Tri quiere decir 3. Three Y means three. teos quiere decir Theos, Dios. Theism, God. Entonces, God. 3 dioses. Three gods. All right? Entonces, la palabra triteísmo no existe en la Biblia. The word three theism is not, Amen. you won't find it in the Bible. No existe en la Biblia. La palabra triteísmo no está en la Tritheism. Biblia. Not biblical. Por lo tanto, no tenemos por qué usarla. So, we don't have a reason to use it then. ¿Ok? Okay? Quiero que quede claro esto, hermano, para que no se confunda. Watch. Dios en la palabra God and the Word, jamás hace referencia en la the Biblia whole Bible,
de que existan tres dioses. He never, Nunca never, en la Biblia never, ever, God Usted himself va a ver makes a reference un texto que le hable de tres dioses. of, No, jamás. perhaps No existe. saying that there's three gods. Si alguien enseña que hay tres dioses, Someone teaches that there are three gods, entonces ya estamos hablando de otra doctrina. then we're already talking of another doctrine. The Amén. apostles, Porque hay textos because there's scriptures. que aparentemente habla de tres dioses. If you don't have revelation, if you just go for it, Pero como no se perhaps tiene la revelación, it might look that it's speaking no of three los gods. entendemos But because you don't have revelation, you do not understand it. y los interpretamos You interpret a como yo creo que them es. your way Amén. for your own benefit. Entonces vamos a comprobar con estas citas bíblicas que le voy a dar So let's prove now. que el triteísmo no existe. Tritheism Pero hay otra palabra does not exist. que bien pudiéramos usarla There's other word though, we can use y it. también que no existe en la Biblia la palabra Trinidad. You won't find it also in the Bible. Trinity. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? The word Trinidad. Trinity. La palabra Trinidad tampoco existe en la Trinity Biblia. is not in the Bible. Oh. No está en la Biblia esa. ¿Ok? Pero But la confusión está en esto, hermanos. confusion is here. Si nosotros usamos la palabra Trinidad If we use the word Trinity como As- que Dios se manifestó as God was manifested en muchas formas, in many, many, many ways, pero las más importantes fueron estas tres: we know it. But the most important Padre, are the three: Father Hijo Son, y Espíritu Santo. and Holy Spirit. ¿Sí? Okay. Dios se manifestó en muchas formas. God Himself, God was Es más, manifested in many ways. hoy en día For example, in Dios the se burning sigue bush manifestando de muchas with formas, today, God manifested in Amen. many ways, falling porque es el dust, mismo Dios de golden dust. antes. You know, Pero- it's the same God though. En sus manifestaciones más Different importantes manifestations. The more important es esta: those Padre, Hijo y is Espíritu Santo. manifestation of the Father and the Son and the Holy Spirit. Three Cuando different tú leas en la manifestations. Biblia When you read in the Bible que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, that speaks of Father, Son, and Holy Spirit, jamás se está refiriendo a que son tres dioses. it is not referring to three gods. No está hablando de tres To three dioses. different Está hablando de un Dios people, God. No que way. se manifestó en tres formas Speaking of diferentes. the same God manifested in different ways. Amén. Tiene que estar bien claro eso, In this hermanos. case, three Por ways. ejemplo, vamos a 1 de Juan 5:7. Example, 1 of John 5:7. 1 de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y termina diciendo: y estos tres son uno. Ok, primero, For there are three, you know. Esto, bueno, Okay. es que eso no está en el original. Ok, en esta sí. Biblia no lo incluye. primero, déjeme aclaro esto. 1 de Juan 5:7. 1 of John 5:7, the second part of it. Si tú vas a la Biblia en el original, If you go to the original roles, No of the Bible, existe. the Hebrew, Greek, Aramaic. no habla de tres dioses ahí. No existe el versículo 7, pues. In other words, take that, scratch it off from Entonces, your Bible. tú en tu Biblia subraya ahí y ponle un asterisco, algo que tú sepas que ese versículo no It existe. is, for there are three that testify. That's it. Y tú puedes comprobarlo yendo a estudiar el original en hebreo. All right? Es más, Oh, in English, yeah, never mind. si tú lees del versículo 6, 1 Juan 5, 6, If you read 7, 8, 9 y John 10, 5, 6, si tú lees esos cuatro skip 7, versículos, go to 8. no está hablando de una Trinidad. It makes sense. It's not speaking of a Déjeme trinity, te lo leo. of three gods. Y escucha esto, escucha con atención. Scratch it off and Primera de Juan 5, 6 en adelante 1 dice: of John 5, 6 and on, skipping verse este 7. Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio por el Espíritu de la verdad. El 7 ya lo leímos. Bueno, lo leo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra:
el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con Dios, que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ok, déjame se lo explico. Okidoki. El 8 dice: tres son los que dan testimonio en la tierra: And there are three that bear witness on earth: el espíritu, the spirit, el agua water, y la sangre. and the blood. Está hablando de tres cosas diferentes a una Trinidad. Speaking of three things different from Trinity. Ok. No nos vamos a meter muy a fondo a esto porque no acabaríamos hoy. From God, it's just not, no. Pero supongamos que el versículo 7 Let's say that verse 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. give testimony. Vamos a pensar y vamos a creer Let's que así believe sea, for a minute that, okay. que el versículo 7 sí exista Let's say en that su original. verse 7, it is actually in the Bible. Entonces mire lo que termina diciendo, dice al último: y estos tres son uno. And these three are one. ¿Ok? En ningún momento se está refiriendo a que son tres dioses distintos o diferentes, It is not saying separados. that three different gods, three different sino se está refiriendo a persons. que estas tres manifestaciones es el mismo. Saying that three, ¿Ok? three manifestations No are sé the same. si esté claro, Same God. no sé si me está entendiendo. Pretty easy, huh? Amén. Más adelante, versículo 20, miren lo que dice ahí, primera de Juan 5:20. 101. 20. Where? On the? Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento 5:20. para John. conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that Okay. we may know Him who is true. And Okay. we are in Him who is true. In His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Escuche esto. Wow. Pregunta: ¿cuántos dioses verdaderos existen? How many true gods are there? Analice la pregunta. And- ¿Cuántos dioses verdaderos How existen? many true gods exist? Uno. Nada más uno. Aquí está diciendo el versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la revelación The Son of God has come and given us understanding, revelation, para conocer al que es verdadero. that we may know Him who is Y true. aclara y dice: And it y says, estamos en el verdadero, specifies, en we su are Hijo Jesucristo. In Him who is true. Entonces, In His Son Jesus si Christ. existieran tres, So como if muchos there's three, dicen, as many people say, vamos a suponer que existiera Dios Padre let's say there's y que God the existiera el Father, Espíritu Santo, que sí existen, God the Holy Spirit, pero que the Holy Spirit. existieran They do exist. They do individualmente. exist. But let's say they ¿Ok? exist Vamos a suponer que sí. individually, Aquí el versículo 20 dice: estamos en el verdadero. apart from one another. Este es el verdadero, It says we el are Hijo in the true God. Jesucristo. Entonces los otros dos serían falsos. We are in Him who is true. So Porque what este es about el the verdadero. Father? What about the Holy Spirit? They're false because explico? Jesus is the true God. Ahora, si seguimos esa filosofía de que sean tres, If we follow the same philosophy that there's three pero gods, tú y yo sabemos or que three no son persons, tres, you and I, we know there's sino not que Dios Padre not three gods. se manifestó en carne, que es God el was Hijo, manifested in flesh as Okay. Jesus Christ, y que se manifestó en Espíritu Santo. and now is manifested as Holy Spirit. No que sea un segundo Dios, It's the same God. ni un tercer Dios, It's not that God is taking a break and the Father and the Holy Spirit is working now. sino que Él se manifestó en carne. He was manifested in flesh. A Él le plació hacerse carne y punto. He just wanted to do it. Se manifestó en carne. Who are you to say no? Después a Él le pareció llevarse la carne. He took his flesh, Y quedar en his body, espíritu. Jesus, and now he's the Holy Spirit. With A Él the le Holy Spirit. pareció, He's en su God. soberanía, a Él le pareció en un principio Being sovereign God. parecerse en una zarza ardiendo. At the beginning, he said, I'm going to just appear here A in a burning Él bush. se manifestó en una zarza. It's me, God, so what? In a burning bush. Él se manifestó He was manifested en in una that bush. nube. He was manifested in a cloud, a pillar Él of se cloud, manifestó en una columna de fuego. pillar of fire.
Él se manifestó en Israel. carne. He was manifested Él in se flesh. manifestó en espíritu. It is manifested in spirit. Amén. Get the No picture? es que sean, la nube es un Dios, It's not all- el fuego es otro Dios, la columna es otro Dios. God the cloud, God the fire, God the burning bush, God No. this. No. Él se manifiesta como Él quiere. He is manifested Punto. as He pleases. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, con estos versículos que le estoy dando, usted va a comprobar que el triteísmo no existe. So with this, you're going Uno to más. prove Deuteronomio. three theism, three. Deuteronomio, estas citas bíblicas se las debe saber de memoria. 6:4. Deuteronomy 6:4. ¿Qué Something that you dice? need to know. Todos nos lo debemos de saber. Deuteronomy 6:4. Right? You know it, right? By memory. Oye Israel, Shema el Israel. Señor nuestro Dios, Adonai Echad. el Señor Adonai Elohim. uno es. Adonai Echad. Oye Israel, el Shema Señor Israel. nuestro Dios, Adonai Elohim. el Señor son tres dioses. Adonai Echad. You shall know. No, never mind. ¿Verdad que no? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Dice bien claro que es uno. The Lord our God, the Lord is three. All right? Wait a minute. Entonces no tengo por qué One. buscarle yo 5 pies al gato So I don't have to find 5 legs to the sabiendo que cat, tiene 4. knowing that he only has 4. All right? Right? ¿Cuántos pies tiene el gato? There you go. 4. You know that, right? Pues entonces ¿para qué le busco uno más? The cat has 4 legs, so what are you looking Si for? aquí an me extra dice que leg? tiene 4, pues son 4 y punto. It says there's 4 legs, so it's 4 legs. Ok, aquí me dice It's que es un It's Dios. one God then. ¿Para qué tengo que buscar And- yo un segundo y un tercer Dios sabiendo que aquí dice que es uno? End of the story. What am I looking for a second or a third? Amén. Imagínese, Imagine, usted y yo, you and I. para hacerles escuche esto, Watch. para serle fiel a un Dios, To be faithful to Jesus. Ya nos anda. God, it's hard, man. ahora para serle fiel a 3 Can you dioses, imagine to be faithful to 3 gods? no olvídese. Forget it, man. One is going to kill you Amen. because he's going to be jealous. Ok, apunte otra cita bíblica más. One more. Isaías Isaías 42:8. 42, Léelo, mijo. 8. Isaías 42:8. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Carved images. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas ni a nadie. Ok, ese Dios del Antiguo Testamento, That God of the Old Testament, which many call the Jehová, Father, God the Father, Yahweh, Jehová dice, Yahweh, versículo 8, a otro no daré mi gloria. I will not yield my glory to another. Entonces, si él dice que a otro Dios no le va a dar su I gloria, will not give my glory to another. ¿dónde queda el Espíritu To another Santo? God, to another. ¿Dónde queda Jesús? So then where is the Holy, what about ¿Dónde the Holy queda el Spirit? Padre? What about Jesus? That the Él a Bible nadie says, le va a dar otro give him the glory su gloria, to Jesus. But here the Father Yahweh is saying, porque él es I won't. fuerte y celoso. So what's going on here? ¿Ok? Entonces, con este versículo también comprobamos que él con nadie va a compartir su gloria. You can see he's not going to share his glory with anyone. Ahora, ¿quién es Jehová? Now who's Yahweh? The Lord, the Father. Vamos a Isaías 43:11. Isaiah 43, next chapter, 43:11. 11. 43, 11. Necesitamos comprobar quién es ese Jehová. A ver, pregunta. ¿Cómo se llama Question, el que te salvó a ti? who saved you? ¿Cómo? Jesus! ¿Cómo? Jesus! A ver, ¿cómo se llama el que te salvó? What's his name? Jesucristo. Por supuesto, él fue el que murió en la cruz del Calvario. Right, it's basic, right, for Christianism. Jesus. Ok, miren lo que dice Isaías 43:11. But watch Léelo. what here Isaiah 43:11 says, even I am the Lord, and apart from me there is no Savior. Wow. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Who is your Savior? A ver, vamos a aclarar esto. Si
Jehová está diciendo que no hay otro Salvador, God, Yahweh, the Father, whatever no he's hay saying, quien salve más que there Jehová, is no other Savior apart pero a from ti him. te salvó Jesús, no But Jehová. who's your Savior? ¿Cómo está esto? So what about this guy over here? Simple, Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo Testamento es el mismo. Yahweh, the Father, God, whatever. The Old Amen. Testament is the same Jesus. No es que sea un Dios It's the same acá God. y en el Nuevo Testamento sea un segundo Dios. But he came appeared as a man. Si a ti te salvó Jesús, If Jesus saved you, he's your y aquí Savior. dice en el versículo 11 que Jehová y fuera de él no hay quien salve, God the Father says there's no other Savior besides him. entonces Jehová tiene que ser Jesús. Then no hay de someone otra. is wrong. And they can be. ¿Me Because they're entiende? God, right? Amén. So they have to be the same one. No es que Jehová sea un Dios, Not because it's not a ni que Jesús sea otro the Dios, Father is one God and sino que Jesus es el mismo. another one. Amen. It is the same one. Por ejemplo, vamos a Isaías 40, Example, let's go to Para Isaiah atrás. chapter 40, a few pages back, versículo 3. verse 3. A lo mejor todos hemos sabido cuando habla la Biblia en Isaías de la profecía que nacería un You Mesías already know this prophecy y habla acerca de Juan el Bautista, of the Messiah, you know. que Juan el Bautista One people, le one God prepararía el camino a quién? was going to prepare the way for whom? Juan el Bautista, perdón, John the Baptist apareció antes que Jesús. appeared before Jesus. ¿Qué fue lo que vino a hacer Juan el Bautista? What did John the Baptist did? Preparar el camino al que venía atrás de él. Prepare the way ¿Cómo se llama el que venía atrás de él? for the one that it was Jesús. next to him. Pero mire lo Behind que him. dice Jesus. Where's Jesus? Isaías 43. Léelo. Isaiah 43, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Voz que clama en el desierto. ¿A quién se está refiriendo esta voz que clama en el desierto? Who's this voice? Who's this? A Juan el Bautista, Voice of one calling. porque él fue el que vino John. a predicar en el desierto. John is the one Voz preaching. que clama en el desierto. Y In lo the dice, wilderness, prepare the way for the Lord. preparad el camino a Jehová. Make straight in the desert a highway for A our ver, God. por fin, Okay. ¿le preparó el camino a Jehová o le preparó el camino a Jesús? Who did he prepare the way for? John. Pues es el mismo. Prepare the way for the Amén. Lord. Entonces, con este versículo, For Jesus. usted comprueba que Jesús y Jehová es el mismo. Jesus, Yahweh. Amen. Jesus, Yahweh. ¿Estamos entendiendo? Yahweh, the same. Ok, Isaías 44, Isaiah, ahí adelantito, Isaiah 44. 44 versículo 6. Wow. Léelo. Thank you. Isaiah 44, 6. 44, chapter 44, verse 6. I'm Yeah. just waiting on this thing. 44, 6 dice, This is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord Almighty. I am the first and I am the last. Apart from me, there is no God. G-O-D. versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Quién es Jehová? Rey de Israel, pero con los This is what the Lord versículos says. que acabamos de leer anteriores, Israel's King. Who is the King ¿cómo of se Israel? llama ese Jehová? Who's the King of Jesucristo, Israel? es el mismo. Entonces pudiéramos decir aquí, así dice el Señor Jesucristo, Rey de Israel, YHWH. y su Redentor, el Señor Jesucristo de los ejércitos. He's saying, I am the first. Yo soy el primero, I am the last. yo soy el postrero. Apart from me, Y dice ese mismo Señor Jesucristo, same God saying, y fuera de mí no hay Dios. there is no God. Amén. Fuera del Señor Jesucristo no hay Dios. Apart from me, there is no God. Entonces, ¿dónde quedan los demás? So what about Jesus and the Si Holy él Spirit? mismo está diciendo aquí If he is saying, que fuera de él no hay más dioses. apart from him, there is no other God. Entonces, ¿dónde queda el triteísmo? So what about the three theism then? No existe el triteísmo, hermanos, Polytheism. como tal. Uh-huh. Amén. ¿Estamos entendiendo? Do you understand?
Preguntas hasta ahí. Do you have any questions? Sí, hermano. Entonces solamente aquí que dice que en el original de Juan 5:7. entonces ¿por qué está ahí? Ok. She asked Miren. about 1 John 5:7. If it's Déjenme not in the originals, what is les it voy doing? a decir algo, What is it doing there? It's the Bible. pero quiero pensar que ustedes, por todas las enseñanzas que yo le he dado, usted Bueno, está sí. madurando. You're mature now, Entonces, con lo que le voy a decir, no quiero que se me dañe. so I don't want to tell you. Y si I usted don't- se me confunde, venga I inmediatamente don't want you conmigo. to get confused or to get scared. Porque el diablo se inmediatamente. The Hay enemy cosas uses, que nosotros sabemos every más chance. profundas, there are things we know more profound pero que todavía no te las puedo than the enseñar old. We can't teach them porque to no las you vas a entender because you y won't te vas a understand. confundir. You will get Amén. confused. Entonces, conforme tú vayas madurando, As you get el Señor me dice, y a dáselas, y a you're dáselas, growing, God is telling me, give porque it las to van a them. recibir Let bien. him know. ¿Ok? No. Pero, por ejemplo, For example, nosotros por lo regular tenemos la Biblia Reina Valera 1960 en español. in Spanish they use the Reina Valera Es la que usamos. 1960. In ¿Sí? Spanish, well, in English, I mean, phew. Ok. La traducción al español, Translation into English, even into English, la Biblia relacionada a la Reina Valera 1960 it came from Spanish and then con la original en hebreo compare those Spanish version into tiene aproximadamente 2.900 errores. it has 2,900 errors. No con mistakes. esto quiere decir que sea falsa. No, It's not, I'm not saying it's false. bien. The Bible is false. Oh, no. está suficiente como para You're que mature. nosotros nos salvemos. It's enough for No hay us to be problema. saved. Pero si ya nos metemos a estudios más profundos, But if we go deeper into vamos study a even more, encontrar horrores. we're going to find mistakes, La Biblia errors. en original en hebreo, The Bible in Hebrew después se escribió en griego, and then in Greek, ¿sí? Después del Okay, griego so se in Greek. escribió en latín. it was passed into Latin. Después de latín se tradujeron ya al inglés, From español, Latin, now we have portugués English. y muchos A idiomas. lot of languages. Entonces, So, en este trayecto de traducción de un idioma a otro idioma, Translation into another ha habido language, muchos errores. into another language, into another ¿Por qué? language, you have mistakes. It's Porque normal. los que han traducido, Because people who translate, la mayoría de los traductores en estos principios, even for me, translate from Spanish fue to la English, Iglesia Católica. it's weird. Sometimes. ¿Quién fue, por ejemplo, way. Reina Valera 1960? The Reina guys Valera. who translated ¿Quién fue the reina? ¿Quién fue reina y quién fue en Valera? Bible, it was Son the dos Catholic- apellidos. Catholic Church. Cosiodoro de Reina es el nombre de un cura. James version. No, King no era James. cura, era Who un. was the King James? Bueno, trabajaba en la Iglesia Católica, no sé cómo se le llama. Un cosa. Un monaguillo. Cosiodoro de Reina Casiodoro de Reina. vivía en la Iglesia Católica. This guy who translate the Bible in Sí, Spanish. y no recuerdo el nombre de Valera, que es el otro entre los dos. He lived in the Se church. sentaron y empezaron a traducir la Biblia These two guys, they sat down del latín and started al translating español. from Latin to Spanish. ¿Ok? Two guys. Pero como, Reina Valera. por ejemplo, del versículo que habla la hermana, example, primera de Juan 5:7. 1 John 5:7. ¿Por qué Cosiodoro de Reina y Valera metieron ese versículo ahí? Why did they put that in the Bible? ¿Por qué? Why? Porque ellos no tenían la revelación de la unicidad. They didn't have revelation of the Para ellos oneness. existían tres dioses. For them, in Catholic Church, still exist three gods. All right? Y por eso para ellos era muy fácil escribir lo que se le venía en For mente. them, it was so easy. I mean, it is for them. Amén. Three. Y escribieron ahí. ¿Por qué? ¿Dónde lo sacó? No sé. Why? I don't have a clue. Porque se le ocurrió. Pero en el original no está tal cosa. Actually, I do know why. Amén. To counterattack the doctrine, the real doctrine. Yeah. Entonces, por eso hoy en día They wanted to use that scripture. han surgido muchas denominaciones. Still, you know. Y cada una cree, es que ahí está en la Biblia. You have, yeah, all the doctrines today, they Y qué bueno, está en la Biblia. doctrine there. 1 John 5:7. Pero cuando hacemos un estudio más profundo And Matthew 28:19. en el original, no está. When we really analyze this, go ¿Y deeper. quién study.
¿Quién está más pegado a la verdad? La traducción en español o el en hebreo. It is not there. Who's closer to the truth? Spanish or Hebrew? Greek. En hebreo. Greek. ¿Sí me entiende? Right. Hay quienes dicen Some people say que Jesús no habló griego, Jesus did not spoke Greek. porque Jesús era israelita, era Because he hebreo. was Jews. He was supposed Amen. to speak Hebrew. Shema Israel Adonai. Obviamente el idioma original de Israel es el hebreo. Hebrew. Pero sabe una cosa, But you know what? en los tiempos que Jesús anduvo en la tierra, In the time where Jesus was here, Israel estaba dominada por un imperio Israel was dominated by an empire. griego-persa. By an empire, Greek, Y ellos hablaban griego. Persia, Greek. Y cuando un reino va y controla a otro reino, When an empire yo se los he enseñado, controls, impone su controls, lengua, su cultura, colonize, sus they tradiciones. impose their language, traditions, Okay. culture, religion, everything. Entonces los griegos So Greeks, le pusieron a los hebreos la lengua griega. they established Greek, even to the Hebrews. Para cuando Jesús aparece, Now when Jesus comes to the picture, la lengua hebrea ya estaba desapareciendo. the Hebrew was like, Y lo que se hablaba ahí era griego. what they spoke the most was Greek. ¿Ok? Después viene el imperio o el reino romano. The Roman Empire takes place. Conquista a los griegos, Conquers persas. Greek, Persia. Y Roma viene y impone su lengua. ¿Cuál es su lengua? El latín. Rome imposed their language, which is Latin. Si ustedes recuerdan, no sé quiénes de ustedes fueron católicos. If you remember the cross of Yo Jesus, me acuerdo que it was estaba words in Latin. un niño. En la iglesia católica las misas se hacían en latín. When my dad was a kid, ¿Alguien recuerda? the masses were in No se Latin, hablaba español. not even Spanish. In Mexico, Llegaba el cura, me acuerdo. the prayers will be there. En las películas también pasaba. In nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Amen. del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es más o menos el latín. Así hablaban. That is Latin. No entendía la gente. People did not understand. La gente iba a misa, pero no entendía. Ni papa, ahora sí que ni They papa. used to go to mass because, Pero ahí estaban. Ok, bueno, después del latín se After- vino el idioma, la traducción al inglés you do y have al español. translation, Y bueno, English, Spanish, se sigue traduciendo la Biblia. en Portuguese, muchos and idiomas. Ok, German, ¿estamos claros? many languages. Ok, entonces con estos versículos que acabamos de leer, comprobamos que el triteísmo no existe. We just proved that tritheism. Ahora, No. ¿cómo compruebas entonces tú y yo que Dios es uno? How can I prove that there is one God? Con estos versículos compruebo que Dios no son tres. I just proved you that God is not three. Pero ahora, ¿cómo compruebo That que Dios es God uno? is not three Ok, persons. vamos a ver los versículos. I'm gonna Empezamos prove you con Deuteronomio That it is 6:4. Lo volvemos a leer. ¿Qué dice? Lo conocemos. Deuteronomy 6:4. Amén. A ver, todos a una sola voz. Israel. Oye, Israel. Hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one. De memoria no lo debemos de saber. Ese es clave You know that, right? English, Spanish, Hebrew, y es Greek, fundamental para nosotros. ¿Ok? Latin. Okay. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Israel. Señor son The tres. Lord our God, the Lord is three. Es uno. My bad, are three. El My bad. Señor It's one. es uno. The Lord our God Okay. is one. Just one God. God is Hago one. esta pregunta que se las he hecho anteriormente. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? I asked this question. What is the first commandment of all? Ok. What is the first commandment of all? Come on, people. A ver si Good. se acuerdan. ¿En qué Good, cita good, bíblica good. está? You did good. Where can Ya we se las he find that? enseñado. Ok. Nuevo In Testamento. the New Testament. Marcos. Marcos 12. 12. Vamos a Marcos 12, 30. del 28 al 30. 28. Marcos 12, Mark 12. del 28 al 30. El gran mandamiento. Tú pregúntale a cualquiera allá, oye, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué te dicen? Mark 12. Amarás al Señor tu Dios. Ese no es el Ask mandamiento. anyone out there, what is the first commandment? They're going to tell you, oh, to love God with Ese all no your es. heart, Miren lo que strength, dice blah, la blah, Biblia. blah. That is not the first commandment. ¿Ok? Lo leo y lo vamos explicando.
Marcos 12 del 28 al 30 dice, escuchen, acercándose uno de los escribas, o sea, de los fariseos, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, refiriéndose a Jesús, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escucha esto, los escribas, que se componían por fariseos y saduceos, le preguntan a Jesús, querían agarrar en curva a Jesús. Lo querían agarrar en curva, a ver si se equivocaba. They wanted to see if Jesus was wrong, you know, Mark Acuérdense que para ese 12. tiempo 28 through 30. los fariseos querían hallarle un error a Jesús para They crucificarlo. wanted to kill Jesus, simple. Y le hacen esta pregunta. So they asked this question. A ver, Jesús, Okay, Jesus. ¿cuál es el primer mandamiento de todos? What is the first commandment of all? ¿Ok? Tell me, Jesus. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? What is the first commandment of all? Versículo 29, miren Tell lo me. que contesta Jesús. Jesus replies. Verse 29. Jesús le respondió, The most important one. el primer mandamiento de todos es, It is this. oye Israel, Hear, O el Israel. Señor nuestro Dios, The el Lord our Señor uno es. The Lord is one. Cuando tú le preguntas hoy en día a cualquiera, ¿cuál es el primer mandamiento? Y ellos te responden en el versículo 30. What is the Miren first lo que dice el 30. They're gonna tell you the verse. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. They're gonna tell you first commandment is love the Lord your God with all your heart, strength, soul, Okay. life, spirit, and everything. ¿Qué está diciendo? El mandamiento es el versículo 29 y 30. Commandment is the whole thing, 29 and 30. Ese es el mandamiento. That is the El problema hoy en día, Problem today, once again, go back to the same origin. si cabe la palabra problema, que no le veo problema, pero la Same Biblia problem. antes Bible before, no tenía versículos you ni didn't have- capítulos. you didn't have chapters and verses like it is today, so nice, Okay. you know, so cute. Estaba seguida, It wasn't- toda seguida, It wasn't like seguida. that. Hebrew, you don't have spaces, no commas, no periods, no nothing. Entonces el mandamiento es, thing. oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno The es. commandment is, hear, O Israel, the Lord our God. The Ese es el Lord is one. mandamiento. That is the commandment. Y la consecuencia del mandamiento es And the consequence, que a ese 30. Dios que es uno, God, which is one, lo vas a amar con You're going toda to tu love him. mente, con todas tus fuerzas, con todo tu with all your corazón. heart, soul, A ese strength. Dios que es uno, hay que amarlo así. God, who is one. Love him. ¿Me entiende? Love him. Pero si yo le quito But if I take off el versículo 29 verse 29, y dejo únicamente el versículo 30 and I just use 30, y nomás digo, and I say, amarás al Señor tu commandment. Dios con todo tu corazón, con Love. toda tu alma, con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. love the Lord your God with all your heart, Le strength. quité el 29. Le quité, 29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. which is the commandment. Nada más dije el 30. I just said 30. ¿Qué consecuencias acarrearía hoy en día What are the consequences si yo le of quito el that? 29? If I forget the 29. Las consecuencias las estamos viendo hoy en el día. Consequences, we're living those consequences Por now. eso hay muchas Today. religiones, That's why you have many hay doctrines, muchas denominaciones, many denominations. porque le han quitado el versículo Because they 29. took off the most important thing of the whole Bible. Porque a ellos no les It's conviene, not good for them to say, oh, God is escuche one. esto, no les conviene decir que Dios es uno, It goes against his beliefs, perhaps, porque se contradeciría en su doctrina, porque ellos creen que son tres. because they still believe there's three. Por eso le quitan el 29 Or one in three. y nada más dicen el versículo 30. One, but there has to be Pregúntale a three. cualquiera, ¿cuál es el primer mandamiento? Ask anyone. What is ¿Y the qué te first commandment? contestan? They're going to tell you, oh, love Amarás al the Señor Lord tu your Dios con God toda tu mente. Eso es lo que with all contesta your todo el mind, mundo. strength. ¿Cierto o no? So- Yo lo contestaba así. Yo lo sabía así. I used to say the same thing. Amen. Don't worry about it. No. Pero no es así. Sino es desde el 29 y 30 juntos. 29 and 30. It is Amen. the first commandment. Hoy en día hay muchos dioses. Today, there are many gods. ¿Ok? Muchos dioses. Many gods. Y si yo le quito el 29, And if I take versículo off 29, y 29, digo nada más, and I just el say, versículo the 30, first ejemplo, commandment is,
Supongamos que Love. Verónica tiene su propio Dios, Adriana tiene su propio Dios, Buddhisms, they have la their hermana God. Verónica tiene su propio Dios. And they love their God with all their heart, soul, Cada quien spirit. tiene su Dios. Hoy en día la humanidad They ha are good. forjado su propio Dios. They are good. Y cada quien adora al que él quiere. They're obeying, actually. Y si yo le quito el versículo 29 They say, my God is money. y yo digo el versículo 30, Idolatry. los tres estarían cumpliendo And el I said, mandamiento. verse 30, I'll be doing Amarás al Señor. Supongamos que Obeying. el Dios de Verónica sea My God is la money. TV, And I love him with all my heart. With el all Dios my de strength, with Adriana all my soul. sea la cerveza, Let's say el Dios de la hermana Verónica sea las drogas, Mark. un ejemplo. God, Y si yo digo, Is beer. amarás al Señor tu Dios, and if he loves his la beer with all TV, his heart, Señor tu Dios, cada quien estaría obedeciendo este I mandamiento. love my God. No sé si me explico. Money, you love your God. Beer, you love Porque your no God. estoy aclarando que Dios. Buddha. Por eso hay que aclarar cuál Dios. I'm not specifying what God. Y el which versículo God. 29 aclara a cuál es ese Dios. 29 says, hey, there's one God, Amarás al Señor tu Dios. You No shall love. es completo el mandamiento, the Lord our God. The sino Lord is desde el one. versículo 29. ¿Cómo dice? Oye Israel, Hear, O el Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno the es. Lord our God, the Lord is Ese one. Dios que es uno, That a God, ese Dios, one God, es al que hay que amarlo to con that. todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. A ese Dios que es uno. To that God, you need to love Amen. with all your heart, soul, strength, everything. ¿Entendemos? ¿Preguntas? Dale un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Good. Amén. We're not Digo not estas done citas yet. bíblicas y me voy rapidito para acabar. Marcos 10, 17. Mark 10, 17. Marcos 10, 17 y 18. 10, 17, and 18. Rapidito. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. This man came up to Jesus and said, Good teacher, Okay. what must I do to inherit eternal life, the kingdom of God? Déjeme Jesus said, Why do you lo call explico. me good? No one is good except God alone. Versículo 18. Si no tenemos poquita revelación, nos confundimos. We don't have a relation. Versículo You 18 messed up dice, your whole life with Jesús this. le contestó, ¿por qué Jesus me llamas bueno? Replied, Why do you call me good? Jesús aquí no en ningún momento Jesus le está never, reprochando he never el por qué me llamas bueno. it's mad or saying, Why do you call me good? O sea, tú y yo sabemos que Jesús es bueno. He never said, Don't call me good. Amen. He said, Why Él es do you bueno. call me good? We Pero all él know lo Jesus quiere is llevar good, a algo más. right? Y dice, But he wants to be more. ninguno hay bueno, No one is sino good solo uno, except God alone. Dios. Entonces, So, le está diciendo Jesús, escúcheme, Jesus is basically saying, Listen to me. si tú me llamas bueno, If you're calling me good, entonces estás bien claro que ese bueno es you Dios. know that good is God. Amén. The good God Entonces tú is estás God. diciéndome bueno, So you're calling me me estás good? diciendo que yo soy Dios. You're basically telling me Porque bueno nomás hay uno. you're God. Because there's Amen. only one good. O sea, él God lo alone. quiere aclarar. He's making it clear. No le está en ningún momento reprochando, no me llames bueno. No. Not refusing to Esa be no called es good. la traducción Because he o la is good. interpretación. We all know he is Ok, good. Romanos 3, Romans chapter 3. versículo 29 y 30. Dice, lo leo en español nada más. 29 and 3 and 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Is Diga God conmigo, only God of the porque Gentiles Dios es uno. or only of the Jews? Dígalo, porque Dios es uno. God is one. ¿Es He is Dios God of solamente both. de los judíos? He is God of all. Hace una pregunta. Because God is one. No. ¿No también es Dios de los gentiles? He is God of the Jews, Y aclara. also God of the Gentiles. Ciertamente, It is the también same de los gentiles. God. ¿Por qué? Because He is one. Porque Dios es uno. Okay?
O sea, los judíos no tenían un Dios y los gentiles tenían otro Dios. It's not that No, we have one God, the es Father, el Son, and mismo Holy Dios. Spirit, and the Tu Jew Dios is es one el God. mismo Dios de Israel. Yahweh, no. It's Amen? God. Your God is Israel's God. ¿Entendemos? 1 Corintios 8:4. 1 Corinthians 8:4. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. There is no God but one. Simple. Diga, solamente hay un Dios. There is no God but one. Say it. Dígalo una There vez is no más, God solamente but hay one. un Dios. Ok, no hay más Dios. Con estos versículos que le There's estoy no more diciendo, gods, just one. usted comprueba que Dios es uno. ¿Amén? Le doy uno más. Gálatas 3:20. Galatians 3:20. Gálatas 3:20. Dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es A uno. mediator, however, implies more than one party, but God is one. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, God is one. pero Dios es uno. God is one. ¿Ok? Ok, con esos versículos comprobamos. Hay muchos más. There are many more in the Bible. The La Bible Biblia is está full. llena de Génesis, Apocalipsis, I mean, from Genesis to diciendo que Dios es Revelation, uno. saying God is one. One is Con God. esos. God is one. No three, no two, no one. No, Ok, just one. My con esos últimos versículos usted comprueba que Dios es uno. to just prove No yourself, son dos, There's one no God, son tres, not two, no son cuatro. not three. And Amen? that God is one. Es uno. Not one in All three right? or one in two or one divided into Termino three con esto. or multiplied by three. No. Si alguien If someone practica una doctrina diferente a esta, follows, practice a different doctrine than this, si alguien enseña una doctrina diferente a esta, a estos Teach. versículos que le acabo de decir, even teach a different doctrine than this. si alguien predica algo diferente a estos Someone preach versículos, something different than this. You know, ¿qué dice la Biblia que Galatians son? 8, you are cursed. You are under a curse. Gálatas 1:8. Galatians 1:8, my bad. I say 8:1. 8:1. 1:8, my bad. ¿Qué dice? 8. Even if an angel from God Mas si aún, or one of us, of the apostles, si aún comes nosotros and teaches something different doctrine than this, let him be accursed. He is under God's curse. Maldito. dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que yo, dice, al que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Versículo 9 dice: He announces different gospel. como antes hemos dicho, también ahora te lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno os predica un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio que predicó el apóstol Pablo? You know the only gospel that exists, the gospel of the kingdom, which ¿Cuál es el evangelio que predicó Jesucristo? was preached by Jesus, El evangelio del reino. by the apostles, All right? by everyone. Ok, ¿cuál es el evangelio que predicó Pablo? What is the apostle preached by El the evangelio apostle del Paul? reino. Gospel of Hechos the kingdom. 28. Act 28 Ahí dice que el apóstol Pablo predicaba, Apóstol versículo Paul. 30 y 31, was preaching el evangelio del reino. the gospel of the kingdom. Ok, entonces, si alguien más viene y predica un evangelio del reino diferente Someone else comes to preach al que something yo te different enseñé, dice el than the apóstol gospel Pablo, of the kingdom. el tal es un He is anatema. ¿Qué es la palabra anatema? Maldito. Es fuerte, maldito, accursed. pero eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, The Bible tú no says vas a ir a predicar el evangelio del reino you're not going to go preach the gospel y of porque the alguien cree diferente le vas a decir, eres un maldito. And because someone believes different than you, you're not going to tell him you're accursed. No. No. No le vas a decir así, no lo vas a sentenciar y lo vas a mandar al infierno. No. Don't send him to hell. Dile a Not yet. Dios que te dé gracia Ask God to give you grace. para poderles hablar a las almas con amor, To talk to them with love. ganártelas. You know, to win them for God. For Y en el Christ. tiempo preciso Dios te va a indicar God is going to give you the time cuándo le vas a hablar tú de When? estas cosas. to talk. Amén.
¿Entendemos? We understand. Si yo desde que llegué, es If más, me- si yo desde que conocí al hermano Roberto, Since I met y'all, si yo desde un principio le salgo con esto, since the day I met the yo brother te puedo Roberto, asegurar que if el I hermano just Roberto no tell him estuviera con this, nosotros. imagine brother Roberto wouldn't be here, not O yet, cualquiera de not tomorrow, ustedes. not yesterday, not today. No, en su tiempo. En su tiempo Dios te va a indicar cuándo es. God lets you know the time, ¿Por qué? the season. Porque si tú le partes, tu nivel de conocimiento está aquí, Your level of knowledge is tu higher nivel de than revelación está aquí, y el de ellos en esto está acá. them's is lower. Entonces, si tú le enseñas esto a ellos, If you teach these, no te van a these entender people, nada. they won't understand. If you se teach van a bloquear trigonometry to a pre-K kid, y te van a decir, no, tú estás mal. they're gonna tell you you're crazy. Todos, mira, todos estamos en esto. 1 plus Tú 1, eres el that's único. ¿Me entienden? No, there's more. Se requiere revelación. You need revelation. Revelación. Revelation. Entonces, Revelación. tú tienes que bajarte al nivel de ellos So you need to go down to their level y esperar el tiempo de Dios and wait on God para enseñarle esto. to teach them this. ¿Amén? Okay? ¿Amén, hermanos? Miren, Yes, no. yo he conocido hermanos I have met people de otras denominaciones from other denominations. y obviamente como yo sé que estoy en la verdad, Obviously, because I know I'm in the truth. yo quiero enseñarles. I want to teach them. Y he cometido el error, escucha I've esto, done this mistake. he cometido el error as pastor, yes. I've done this mistake before. de quererles enseñar en un rato To todo lo que yo sé. tell them all my knowledge in 1 hour. Se me intoxican, No. se confunden It's like when you eat 20 y pounds hasta me of han dejado de steak. hablar. Man, you need Pepto-Bismol, you know, the same Es thing. poco a poquito, It's little by little, poco a poquito. little by little. Amén. Porque ellos no tienen la revelación. They don't have the revelation. Amén, hermanos. They're gonna get a heart. Yo digo esto y con esto termino. So slowly. El apóstol Paulo, Apostle Paul, el apóstol Pedro, Apostle perdón. Peter, Jesús Peter, llamó al apóstol Pedro Jesus called the Apostle para Peter predicarle a los judíos. to preach into the Jews. Jesús llamó al apóstol Paulo Jesus called Paul para predicar a los gentiles. to preach unto the Gentiles. Y yo lo digo así, And I Jesús said, me ha llamado a mí God called me para predicarle a los trinitarios. unto the Trinitarian people. Amén. No? Pero tengo que tener o tengo que saber cómo hacerlo, But I have to know how to do it, porque si no los voy a echar a perder. or else, Amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Preguntas. questions. Preguntas. You.